Guía práctica de electricidad. Quien les habla, Ramiro Ulises Ramírez Negrete. Paralelo H1PD. Tutor Jacome Sagnaí. Ahora vamos a empezar con la práctica 1, con el circuito número 1 y circuito número 2. Ahora vamos a continuar con el circuito con la resistencia de 333 ohmios. Como se puede apreciar, su código de color es naranja, naranja, café, que indica 333 ohmios, y la última, que es dorada, que indica un 5%. Vamos a conectar con un voltaje, como se puede ver, de 12.55 voltios, aproximadamente 12 voltios. Vamos a conectar la resistencia. Cerrando el circuito, ahora vamos a medir lo que es resistencia. Vamos a medir el voltaje en la resistencia. Al ver una sola resistencia, todo el voltaje cae en esta, siendo el voltaje igual o parecido al de la fuente, 12.5352. Este voltaje se mide en paralelo. Ahora vamos a medir lo que es la intensidad, siendo que se mide en serie. Al conectar el multímetro en serie, podemos ver que la intensidad del circuito en la resistencia es 39.1. Ahora vamos a continuar con el circuito de 1 kilo ohmios, cuya resistencia con código de color es café, negro, rojo, que indica 1 kilo ohmios, y la última banda es dorado con un 5%. Como se puede ver, de aproximadamente 1 kilo ohmio la resistencia conectada al voltaje. Al estar conectado una sola resistencia, todo el voltaje cae en la resistencia, siendo el caso de 12.58 voltios. Ahora que estamos midiendo la intensidad que se mide en serie, nos da un valor de aproximadamente de 13 miliamperios. Práctica número 2. Vamos a empezar con medir la resistencia de 330 ohmios. Como se puede ver, la resistencia de 330 ohmios tiene un valor de 326.6 ohmios, quedando en rango con lo establecido después del cálculo. Y la resistencia de 680 ohmios queda en 674 ohmios, también en rango. Ahora vamos a hacer la medición del voltaje y la corriente en el primer circuito. Voltaje en la primera resistencia de 330 ohmios. Voltaje en la segunda resistencia de 680 ohmios. Voltaje en la última resistencia de 680 ohmios. Intensidad en la primera resistencia de 330 ohmios. Intensidad en la segunda resistencia de 680 ohmios. Intensidad en la tercera resistencia de 680 ohmios. Como se puede ver, al ser un circuito en serie, el voltaje se divide y la intensidad o la corriente es la misma. Circuito número 2 de la práctica número 2. Ahora vamos a proseguir con armar y medir el amperaje y el voltaje. Una vez armado el circuito, vamos a proseguir a medir el voltaje de la resistencia de 330 ohmios, siendo que es igual a 12.56 voltios. Y en la resistencia de 680, el voltaje es 12.56 voltios.
El amperaje de la resistencia 1 es de 39.1 miliamperios. Y en la resistencia de 680 ohmios, el amperaje es de 19 miliamperios. Ahora vamos a armar la resistencia 1, pero variando el voltaje, empezando con 15 voltios. Con 15 voltios podemos ver que la primera resistencia, 330 ohmios, tiene 3.2 voltios. La segunda resistencia de 680 ohmios podemos ver que tiene 6.29 voltios. Y la última resistencia de 680 ohmios tiene un voltaje de 628 voltios. Ahora vamos a variar el voltaje con 18 voltios, teniendo la primera resistencia 3.58 voltios. La segunda resistencia de 680 ohmios tiene un voltaje de 7.45 voltios. Y la última resistencia de 680 ohmios tiene un voltaje de 7.45 voltios. Con un voltaje de 20 voltios, la resistencia de 330 ohmios tiene 3.97 voltios. La resistencia de 680 ohmios tiene un voltaje de 8.27 voltios. Y la última resistencia de 680 ohmios tiene un voltaje de 8.25 voltios. Con un voltaje de 24 voltios, la resistencia de 330 ohmios tiene 4.8 voltios. La resistencia de 680 ohmios tiene 9.95 voltios. Y la última resistencia de 680 ohmios tiene 9.95 voltios. Ahora en el circuito 1, con los valores de voltaje que establecimos, vamos a medir la corriente. Con 15 voltios podemos ver que tiene un amperaje de 9.5 miliamperios, la resistencia de 330 ohmios. El amperaje de la resistencia de 680 ohmios es 9.5 miliamperios. El amperaje de la última resistencia de 680 ohmios también es 9.5 miliamperios. En la resistencia de 330 ohmios, con un voltaje de 18 voltios, tiene 11.2 miliamperios. En la segunda resistencia también empezamos con un voltaje de 18 voltios, tiene un amperaje de 12.2 miliamperios. Cuando tiene 18 voltios, tiene un amperaje de 11.2 miliamperios. Con un voltaje de 20 voltios, tiene un amperaje de 12.5 miliamperios. Con 20 voltios, tiene un amperaje de 12.5 miliamperios. La resistencia es de 180 ohmios. Con un voltaje de 20 voltios, tiene un amperaje de 12.5 miliamperios. Con un voltaje de 24 voltios, tiene 15 miliamperios, la resistencia de 330 ohmios. Y por último, con 24 voltios, tiene 15 miliamperios, la resistencia de 680 ohmios. Y por último, con un voltaje de 24 voltios, tiene un amperaje de 15 miliamperios. Y así concluye la práctica número 2. Práctica 3. Se va a empezar por simular el circuito número 1. Empezamos por fuente y las resistencias. También vendremos a colocar de una vez para medir amperaje y voltaje. Damos valores a la fuente y a las resistencias. Y procedemos a simular. Como podemos ver, ya obtenemos el voltaje y el amperaje en cada resistencia.
Ahora vamos a hacer con componentes reales. Obteniendo así el voltaje total de la resistencia. Voy a colocar antes el valor de las resistencias. Como se puede ver, el código color cambia según el valor de cada resistencia. Entonces tenemos que 11.95 es el voltaje total y la resistencia total es de 1689. Ahora vamos a simular el circuito número 2, igualmente empezando por la fuente de voltaje, sigue sus resistencias. Y colocaremos el amperio y el voltímetro. Entonces obtenemos, primero hay que darle valor a la fuente y a las resistencias. Entonces tenemos que los voltajes y la fuente en cada resistencia, el voltaje y la fuente en cada resistencia, y la intensidad y el amperaje total. Ahora vamos a hacer con imágenes reales. Y así da por concluido la práctica número 3. Práctica número 4, ley de Kirchhoff. Primeramente vamos a simular el circuito de output tutor, teniendo en cuenta de que una de las fuentes de voltaje va a ser la fecha de cumpleaños del estudiante. Y para el valor de la resistencia se van a usar resistencias de valor de 330 y 680 ohms. Teniendo ya el valor de las resistencias y valores de voltaje, pasaremos a vamos a medir el voltaje en cada una de las resistencias.
Teniendo ya los valores del voltaje en cada una de las resistencias, ahora vamos a obtener el amperaje en cada una de las resistencias. En este momento, como podemos ver, el ampere en cada una de las resistencias, dando por concluido la simulación con el sistema eléctrico. Ahora vamos a simular con imágenes reales. Debido a que no tenemos una fuente exacta o variable, vamos a improvisar con otras fuentes. Ahora se pasará a dar valor a las resistencias. Simulado, podemos ver que así concluye la simulación de la práctica número 4 con imágenes reales en biología eléctrica. Práctica número 5. Voltaje y resistencia Thevenin. Se va a proceder primero a armar el circuito con las resistencias y voltaje indicado. Ahora se va a proceder a medir la resistencia Thevenin. Para ello, primero hay que cerrar el circuito.
Primero hay que dar los valores a los voltajes y a la resistencia. Entonces tenemos que 237.32 ohmios es la resistencia Thevenin. Ahora vamos a proceder a medir el voltaje Thevenin. Tenemos que el voltaje Thevenin es 2.4 voltios. Y así concluye el video de la práctica número 5. Práctica número 5, ley de Norton. Primero vamos a armar el circuito colocando las fuentes de voltajes y las resistencias. Le colocamos el valor y pasamos a medir la corriente Norton, teniendo por resultado 711.08 picoamperios, siendo esa la corriente de Norton. Ahora vamos a medir resistencia Norton. Para ello tenemos que sacar todas las fuentes de corriente y voltaje, y las de voltaje cerrar el circuito, y las fuentes de corriente abrirlo. Dándonos 2.05 kiloamperios. Y con esto concluimos la práctica número 5, que corresponde a la ley de Norton.